Bueno, ya estamos de vuelta y si bien la próxima elección, la más cercana, es la del plebiscito, el debate de las últimas semanas ha estado en torno a la elección presidencial del próximo año. ¿Habrá punto de acuerdo o no entre la oposición, entre el Partido Comunista en particular, con el resto de los partidos? Vamos a conversar del tema. Tenemos hasta ahora la comunicación con el diputado del PC, Daniel Núñez, y también con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Mucho gusto estar acá en el programa discutiendo con Gabriel. Sí, en este debate en que queremos ir también avanzando un poco en lo que ha sido esta semana, donde hay una discusión que tiene que ver con realizar o no primarias en la oposición y qué implica hacer este proceso. Por ejemplo, todo esto surge a partir de lo definido por el candidato, el alcalde, quiero decir, Daniel Jadwe, y obviamente las figuras presidenciales del PC, que es decir de que quien gane ese proceso, ese programa con el que llega a las primarias debe ser la columna vertebral de lo que esté por venir después. Comencemos por usted, diputado Núñez, para precisar la definición que tomó el PC de apoyar precisamente lo dicho por Daniel Jadwe. Bueno, nosotros partimos de una situación que creo que la gran mayoría de las chilenas y chilenos comparten, y es que este gobierno, el gobierno actual de Sebastián Piñera, le ha hecho mucho daño a Chile, porque ha sido un gobierno que ha tenido una muy mala gestión y obviamente eso provocó todas las situaciones de estallido social que vivimos el 18 de octubre del año pasado, hoy día la crisis con el pueblo mapuche, las insuficiencias para atender las demandas en relación a la pandemia. Bueno, son muchas las cosas que uno puede cuestionarle a este gobierno. Por lo tanto, uno se pregunta entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos desde la oposición regalarle a la derecha un segundo gobierno con Joaquín Lavín, con Evelyn Matei, con Kast o con la figura que surja de ese sector. Y por lo tanto, en un ejercicio de realismo hemos dicho, lo que la oposición tiene que hacer es ser capaz de enfrentar la elección presidencial del año 2021 con un solo candidato o sola candidata, y eso debe nacer de un proceso participativo que son las primarias, lo que está establecido en nuestro ordenamiento legal. Y para nosotros es obvio que, dado lo que le cuesta a la oposición ponerse de acuerdo, quien gane la primaria debe proponer un programa, y ese programa con esas ideas matrices deben ser un punto de unión, de acuerdo en la oposición. Nosotros lo que estamos preocupados es de darle a Chile un gobierno que nos saque este modelo neoliberal que hoy día está en crisis, que atienda las demandas sociales, y esa es la expectativa que tenemos. Y bueno, por supuesto ponemos a disposición el liderazgo de Daniel Jadwe para que compita con otras figuras y otros liderazgos. Diputado Silver, hay un punto que plantea el diputado Núñez, decir que efectivamente la fórmula, tal vez desde el punto de vista de los análisis, para poder ganarle al oficialismo es con un candidato único, pero con este planteamiento bien claro de acompañado de un programa de quien resulte elegido en ese proceso. ¿Cómo lo ve la Democracia Cristiana? ¿Está la disponibilidad? Porque hay algunos que dicen que bajo ningún motivo debiese estar el PC en una primaria, al menos de la oposición. A ver, yo quiero desdramatizar de alguna manera el planteamiento presidencial y la visión oficial de la Democracia Cristiana, porque muchas veces se rebusca alguna cuña de algunos dirigentes con escasa representación política y tiende a sobreamplificarse o darle un carácter de oficial que no tiene. Yo creo que la Democracia Cristiana para nada puede instalarse del anticomunismo, porque por el contrario hemos firmado pactos parlamentarios, presidenciales. El macartismo, a nuestro juicio, es parte de la década de los 60. Celebramos acuerdos en materia municipal, primero por omisión y luego ya derechamente como una plataforma política concreta. Claramente estamos en la antípoda de muchos temas, pero entendemos lo vital para el país de tener vocación de acuerdo y vocación de unidad como oposición, y en consecuencia una primaria lo más amplia posible, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, incluyendo incluso al Frente Amplio, para nosotros es un ejercicio difícil, pero no necesariamente imposible. Donde sí, a nuestro juicio, puede haber un punto importante de desencuentro. Esta situación de que el que gana el candidato presidencial se lleva el programa para la casa, lo cual no da una posibilidad democrática y colectiva de construir una plataforma programática que le dé sustento a esa candidatura. Y ahí obviamente las palabras de Daniel Jadwe, como muchas otras,
más generan desencuentro más que sentido de mancomunidad, que es lo que tenemos por delante. Mire, si aquí se puede dar la paradoja, y lo saben bien los chilenos, y no estoy descubriendo la pólvora, de que por la incapacidad, por la falta de miopía, por la estrechez de nuestros dirigentes políticos, podamos tener una mayoría electoral, pero ella se traduzca en una minoría desde el punto de vista de la representación política y derechamente perder la moneda o la posibilidad de tener a la oposición en el gobierno y nuevamente reelegirse o darse la posibilidad de que la derecha se reelija siendo minoría en el país. Diputado Núñez, ya que usted partió en este debate planteando de que efectivamente era fundamental llegar con un candidato único a la elección presidencial, los cuestionamientos que se hacen también a la figura de Daniel Jadue pasan por su tono o por una crítica constante a los gobiernos de la concertación, también al rol de la nueva mayoría, y es ahí donde muchos dicen de que esa énfasis de crítica hace poco posible estrechar vínculos, lazos o avanzar en una cierta unidad que sabemos que además también puede ser bien fundamental previo al plebiscito. ¿Cómo responde a ese punto que ha estado bien en la discusión durante estos días, a este constante cuestionamiento de Daniel Jadue hacia lo que han sido los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría? Mira, Viviana, yo creo que los cuestionamientos de Daniel, que son correctos, justos y que yo comparto, responden al estado de ánimo, también a la percepción que tiene la gente de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años. Y te lo quiero graficar en una frase que no es mía, que surgió en las protestas sociales de octubre del año pasado. La frase famosa era: no son 30 pesos, son 30 años. Y esos 30 años aluden a la dictadura, pero también a lo que no hicieron los gobiernos de la concertación, de los cuales nosotros como Partido Comunista siempre hemos sido críticos. Ahora, tener una crítica no implica que seamos incapaces de ponernos de acuerdo y de avanzar, y lo demostramos en el gobierno de la nueva mayoría, donde nosotros fuimos como partido absolutamente leales al programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Lo que nosotros criticamos es que en ese segundo gobierno de Michelle Bachelet no todos tuvieron esta misma postura de compromiso, y lamentablemente hubieron figuras como el exministro de Interior, Burgos, el ex senador en ese minuto Ignacio Walker, que se bajaron sencillamente del programa y comenzaron a ponerle freno a las reformas que quería impulsar la presidenta Bachelet. Por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros tenemos capacidad de llegar a acuerdos, pero también somos francos en hacer nuestras críticas, en dejar ver nuestros puntos de vista. Ahora, lo de fondo, creo yo, y lo que yo le podría transmitir a la democracia cristiana o al mundo de la exconcertación que se siente ofendido o atacado por las palabras de Daniel, es que entiendan también que hoy día el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no le está hablando a la élite política de la exconcertación. Él está hablando a la gente, a la ciudadanía, a la gente común y corriente, a la gente que se siente representada en las demandas del estallido social. Y esa gente exige y quiere cambios profundos. Y yo estoy seguro que esa gran mayoría es la que se va a expresar en la apruebo del plebiscito ahora el 25 de octubre, y es la que también queremos representar con un programa de cambios profundos. Ahora, ese programa de cambios profundos no se le va a imponer a nadie, creemos que podemos discutirlo, acordarlo, siempre una propuesta programática puede mejorarse, enriquecerse, pero es legítimo que nosotros digamos, bueno, resolvamos estas diferencias que tenemos en la oposición también en la forma democrática, y veamos quién obtiene más votos, y el que obtiene más votos va a tener un peso mayor, lo cual también es parte del juego de la democracia, que las opiniones mayoritarias puedan ejercer esa vocación y ese peso de la soberanía popular expresándose en un programa de cambios muy profundos, porque Chile hoy día ansía, requiere, anhela cambios profundos, y nosotros estamos seguros que quien mejor nos representa en este minuto dentro de la oposición es la figura del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Diputado Silver, ya que se analiza siempre de cuántos de los militantes de la democracia cristiana o de lo que significa, podríamos decir, la composición ideológica de su partido podrían estar votando por un posible candidato comunista. ¿Cómo y de qué depende? Porque efectivamente también hemos visto al PC que ha dicho, si es que no se respetan ciertas reglas, vamos a primera vuelta. La DC está en un proceso interno también de búsqueda de figuras presidenciales. Podríamos decir que gran parte de la centroizquierda o de la socialdemocracia, de la cual tanto hemos hablado, pero en lo concreto, ninguna de esas figuras es lo suficientemente competitivo, y sí hay un alcalde como es Daniel Jadue que está marcando hoy en la encuesta. A ver, decir algunos elementos que los considero necesarios para el debate.
Primero, nosotros ya vivimos en carne propia el costo de tener más votos, por ejemplo, el punto de vista parlamentario, sin embargo, tener menos representaciones políticas que otros partidos. En consecuencia, pagamos caro el costo, obviamente, de no haber abonado a la unidad. Y ahí la paradoja que, habiendo más chilenos en contra del gobierno, hoy día gobierna la derecha, y ese mismo escenario está prácticamente resuelto si es que no somos responsables, y me refiero yo a quienes ejercen algún cargo de autoridad a nivel de los partidos para darle conducción y generar una plataforma en la cual la unidad sea el común denominador. Pero cuando partes denostando justamente al resto, a tus pares, hablando de élite política, de alguna manera hay un dejo justamente de soberbia en las palabras del alcalde Jadwe. Él llegó a ocupar ese sillón también por el apoyo de la democracia cristiana, porque nos omitimos justamente en su minuto, entendiendo lo necesario y lo vital efectivamente de su candidatura. Cuando hablamos de élite política, hablamos de gente que llegó a sus cargos por representación popular. Hablamos de concejales, hablamos de alcaldes, hablamos de parlamentarios, todos sujetos al escrutinio público. Hoy día los tiempos tampoco resisten que un partido político tenga un programa y lo ponga al resto, porque tuvo un voto más en la elección. Hoy día uno mira a los jóvenes, hoy día a las nuevas generaciones, más bien instalan los programas, los contenidos desde un constructo colectivo, algo así como una suerte de Wikipedia en la cual unos con otros van de manera colaborativa instalando efectivamente los contenidos y de allí el programa, de tal manera esta suerte de edicto que nos llama Daniel Jadwe, que si yo gano esa primaria, al día siguiente que he instalado el programa presidencial, nos parece una mala praxis y bastante añeja respecto a los tiempos de hacer política colaborativa, democrática y deliberante entre todos, más allá de los problemas. Este no es un tema de elencos ni de rostros, porque si es el tema, un censo Daniel Jadwe, obviamente nosotros queremos llegar a la moneda no solamente para derrotar a la derecha, sino porque hay temas de fondo sobre los cuales queremos obviamente construir, y ojalá con el Partido Comunista, con el Frente Amplio y con los restos de los partidos que estamos hoy día en la oposición. Pero para ello, como digo, hoy día veo mucha soberbia, mucha descalificación, y además, discúlpame aquí, porque creo que los porfiados hechos en la historia, y la historia nos juzgará también, nos han ido dando la razón. En los 80 para el sí y el no nos jugamos con todo para que hubiese elecciones libres porque creíamos que era la mejor alternativa para derrotar efectivamente a la dictadura. El Partido Comunista entendía que tal vez era la vía armada u otra vía distinta. No quiero aquí hablar de ese tema, pero finalmente logramos el sí y el no, que fue una batalla emblemática que puso de acuerdo a 17 partidos en pos de un objetivo común, derrotar a la dictadura. Para el debate constituyente que hoy día tenemos por delante, el Partido Comunista tampoco entendió que era la vía para cambiar o derrotar la Constitución de Pinochet. La democracia cristiana jugó todo su capital político por aquello. Afortunadamente hoy día el Partido Comunista entendió que estaba equivocado y ha estado en la vereda correcta, a nuestro juicio, de la historia. En fin, como digo, esto se gana con menos soberbia, con menos rostros, con menos individualismo, y aquí la invitación, obviamente, a Jadwe, no desde el anticomunismo, que para nosotros también es un cliché que debemos combatir, el macartismo, como digo, es el mal antídoto para una democracia, pero obviamente cuando la gran mayoría de los chilenos se sienten primero muy cercanos al centro, y propio Daniel Jadwe dice que para él es irrelevante efectivamente ser atractivo o trabajar para el sector del país, claramente no le pega a la democracia cristiana, le pega a los chilenos que se consideran de centro, que se consideran más bien progresistas y que tal vez pudiesen tener efectivamente la chance de votar por él mismo para candidato presidencial. Nos queda muy poco tiempo, así que les voy a pedir que en esto último seamos bien concisos. Diputado Núñez, bueno, ahí está el claro punto que hace el diputado Silver, que también la DCR ha enfatizado, decir que esto no puede ser un cheque en blanco, y ya hay voces desde el Partido Comunista que dicen que sí o sí hay que ir a primera vuelta. Entonces, si ya se está haciendo, podríamos decir, un punto de que no se va a aceptar que el programa ganador sea la columna vertebral, por el contrario, que esto debe generar consenso, ¿en qué decisión y línea está precisamente el PC? Bueno, lo primero, Viviana, es insistir en que nosotros lo que hemos propuesto es una primaria de toda la oposición.
¿Y el Frente Y Amplio también? ¿Perdón? ¿El Frente Amplio también debe estar en esa primaria? Por supuesto, toda la oposición. Y lo que hemos encontrado han sido algunas críticas. En su minuto, el presidente del PP, Heraldo Muñoz, dijo que no compartía esa fórmula. Después hubieron declaraciones de Fuad Chayín poniendo el pero a que los comunistas participen. Y nosotros no hemos excluido a nadie, no hemos descalificado a nadie, hemos emitido opiniones políticas. Y yo creo que en las palabras de Gabriel, que escuchaba atentamente, hay un pequeño error, porque la participación política no se acaba en los partidos. Hoy día la participación política tiene que ser ciudadana. Y lo que nosotros queremos hacer con Daniel justamente es hacer el estilo de gobierno que él ha hecho en la comuna de Recoleta. La comuna de Recoleta es una alcaldía tremendamente participativa y ahí opina toda la ciudadanía, no solo los partidos políticos, especialmente la gente independiente, la gente que tiene una opinión, una sensibilidad democrática, pero que no tiene una militancia en un partido político. Por lo tanto, nosotros vamos a construir un programa con la ciudadanía, con la gente, y lo vamos a poner a disposición de la oposición. Pero si ese programa recibe una gran adhesión popular, lo que le estamos pidiendo a la oposición es que también escuche lo que la gente dice y que no pensemos que esto solamente es un problema de juntar a los técnicos del PS, a los técnicos de la ADC, a los técnicos del Frente Amplio. Hoy día nosotros queremos abrir la política a la ciudadanía y por eso es que estamos proponiendo que haya una primaria donde participa toda la gente, todos los chilenos, todas las chilenas. Diputado... Y solo señalar que en relación al famoso acuerdo democrático, nosotros también desde un comienzo propusimos un plebiscito, así que no nos estamos subiendo a ningún carro. Lo que pasa es que no nos gustó ese acuerdo, pero creemos que la solución a la crisis política que vive Chile es la solución democrática, y eso es el plebiscito. Ok, diputado, como nos queda poco tiempo, también le queremos dar la palabra corto, por favor, diputado Silver. Ahí está la posición clara del PC, que insiste en que debe haber aquí un programa que la figura ganadora debe empujar, ¿no? Y también le sumo ahí la pregunta del Frente Amplio si debe estar en este proceso primaria. Mire, esto se construye sin vetos y sin exclusiones. Y hablando desde un partido que dio la batalla contra las exclusiones, cambiamos el sistema binominal justamente para que el Frente Amplio llegara al Congreso, pero quiero insistir, desgraciadamente, entre líneas, al final uno se da cuenta de la letra chica. Acá lo que nos quiere decir es que si yo gano por un voto más, es mi programa, indistintamente a quien inviten, y bienvenidos. Nosotros también hace mucho tiempo entendemos que esto es con la sociedad civil de por medio, pero si gano por un voto más, el resto efectivamente se subordina al programa. Con eso no ganamos ninguna elección presidencial. Con eso le decimos inmediatamente a Joaquín Lavín que es el próximo presidente de Chile, y creemos que eso va a ser un disparo a los pies si es que no generamos una plataforma convocante de unidad, donde el tono de unidad sea distinta. Y aquí el tono lo pone el candidato, y Daniel Jadwe desgraciadamente no entiende aquí. Diputado Núñez, diputado Silva, le agradecemos el tiempo a ambos para poder abrir espacio a esta discusión que seguramente se va a tomar este año y para qué decir el próximo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Viviana. Hasta luego.